Muy buenos días, mis amadísimos hermanos, hermanas, amigos y amigas de todo el mundo. Los saluda su amigo Joe Ortiz desde la ciudad de Pomona, California, dándole las gracias, la gloria a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por haberme permitido levantar a otro día y estar aquí de pie para poder traer la palabra del Señor. Mis amadísimos hermanos, en esta mañana, con el favor de Dios, por medio de Cristo y su Santísimo Espíritu Santo, vamos a traer la lectura, y el tema de esta mañana se llama El Señor sabe librar al justo de toda tentación. Y nos dice la palabra del Señor en segunda de Pedro, en el capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2, en el verso 9, nos dice así la palabra del Señor. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea que va a haber una época en la cual todos vamos a venir a ser juzgados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor sabe librar a todos aquellos que son justos, dice la palabra del Señor, ¿ok? De toda tentación lo sabe librar. Y nos da un ejemplo el Señor en el verso 7, siempre de segunda de Pedro. No, en el verso 7 nos dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta, dice la palabra del Señor, de los malvados, porque este justo, o sea Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, de todas las personas. Entonces, el alma de Lot era afligida, abrumada de mirar todas esas cosas. Tal vez tú, mi hermano, mi hermana, estés en esta situación también en que tú te quieres caminar de acuerdo a la palabra del Señor, pero quizás en tu trabajo mires tanto desorden, tantas cosas. Tal vez tu trabajo sea en centros muy, muy delicados y tú tienes que trabajar allí, tienes que aguantar. Pero acuérdate que el Señor dice que sabe librar a todos aquellos, a los que son justos de todas estas tentaciones. Bendito sea el Señor por eso. Yo estoy completamente seguro, 100% seguro que el Señor me ha librado de muchas y me seguirá librando de todas estas tentaciones, que el mundo nos trae. Tenemos, sin querer, nosotros a veces abrimos páginas en el teléfono, a veces en la computadora y en otros medios, y encontramos tanta maldad en ellos. Encontramos pornografía de mujeres con hombres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y en fin, de toda inmundicia. Animales, hombres teniendo sexo con animales, mujeres teniendo sexo con animales, de toda esa inmundicia. El Lot era afligido, dice la palabra del Señor, su alma al mirar todo eso en este pueblo de Sodoma. Pero vemos lo que el Señor hizo. En Génesis 19 vemos cómo destruyó el Señor a estas ciudades por abrumar, a Lot, y por haber llegado tanta maldad hasta el trono de Dios. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor, entonces, que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. A ver, ¿cuáles son estas personas injustas, que serán castigadas, Muchos de ellos somos nosotros mismos, que hemos recibido nosotros la palabra del Señor, que nos llamamos cristianos, pero nos hemos salido de la palabra del Señor, así como el pueblo. Vamos a leer aquí en Judas, vamos a leer en el libro de Judas, en capítulo 1. Bueno, solamente tiene un capítulo. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor acerca de estas personas injustas y el fin de estas personas que abruman, que te hacen a ti hacer cosas muchas veces que no tienes que hacer, pero el Señor es justo y te va a librar. Veamos aquí lo que le va a pasar a estas personas que son injustas, que abruman,
que afligen el alma de nosotros. Nos dice así la palabra del Señor. Judas en el verso 4 dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, dice la palabra del Señor. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sí, muchas personas hacen esto, aunque hayan sido salvas, estas personas después siguen negando al Señor. Así como el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, cuando lo sacó a todo el pueblo de Israel, Dios lo salvó de la esclavitud, así como Dios nos ha salvado ahora por medio de Cristo a nosotros de la esclavitud del pecado. Pero dice que muchos murieron de los israelitas. ¿Por qué? Porque se apartaron del Señor, y así nosotros, y los castigó con fuego. También nosotros, así nos puede pasar lo mismo, mi amadísimo hermano. Así que tenemos que tener cuidado. Entonces dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado, así como dice aquí, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Nosotros, el Señor nos ha salvado, nos ha sacado de este Egipto, de este pecado, y nos puede castigar, nos puede destruir, así por habernos salido, de la palabra del Señor. Y muchos se han salido siguiendo sus propias ideas, sus propias concupiscencias, mis amados hermanos. Recuérdense que Cristo es la roca, y esa tiene que ser nuestro fundamento. El que está fundado sobre la fe en Cristo Jesús no va a caer. Pero aquel que está fundado en la roca que dicen que es Pedro, ese va a caer, porque Pedro no es la roca de salvación. Cristo es la roca de salvación. Que no se equivoque. Muchas personas han estudiado mucho teología y saben tanto, pero desdichadamente se han salido de la verdadera enseñanza de Cristo y los apóstoles. Pedro nunca quiso ser el papa, pero aquí las iglesias lo toman a él como papa, y no es así. El sumo pontífice es nuestro Señor Jesucristo, y no hay ningún sumo pontífice en la tierra. Ese mentiroso que está allá en Romano, en el Baticueva, va a llevar castigo eterno, y todos los que le colaboran con él, y todos ustedes, mis amigos y amigas, que le siguen las enseñanzas falsas, también van a ir a ese castigo eterno. Pero Cristo murió en la cruz del Calvario para hacerte, salvo, que si tú lo recibes a él, él te saca a él de toda esa inmundicia de pecado, en que estamos siendo nosotros, o muchos de ustedes, mejor dicho, engañados. A mí ya no me engaña, porque ya, gracias a Dios, en su misericordia, Él me ha llamado acá y me ha abierto los ojos para decir la verdad. Entonces dice la palabra del Señor acá. Y a los ángeles, dice la palabra del Señor, nos dice, bueno, voy a leer otra vez aquí. Mas quiero recordaros, ya que una vez os habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, ¿de dónde te sacó a ti, mi hermano y hermana? También te sacó de Egipto, del pecado. Habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ese será el fin de todos nosotros, si nos hemos salido, si después de haber creído nos salimos de la palabra del Señor, enseñando otras cosas que no dice la palabra del Señor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, dice la palabra del Señor, bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Viene un juicio para ese gran día, para todos aquellos que desobedecen la palabra del Señor, a los que hemos recibido al Señor y nos hemos salido, como también a los impíos, a toda la gente bastarda, natural,
que no es un hijo de Dios, no es un legítimo, sino que es nomás un hijo natural. Somos hijos bastardos. Yo era un hijo bastardo, pero bendito sea Dios, que Dios en su amor, en su misericordia, me adhirió a Cristo Jesús, y ahora podemos ser nosotros no hijos bastardos, sino que hijos de Cristo. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, si no te has arrepentido, si no te has bautizado, para perdón de pecados, sigues siendo siendo una persona bastarda, una persona natural, esperando, guardada para el juicio final, para ese lago de fuego y azufre que viene para todos aquellos que no quieren recibir al Señor Jesucristo como el Salvador de su alma. Que no te confundan las congregaciones, que no te confundan las enseñanzas. Solamente Cristo salva, solamente Cristo, así dice la palabra del Señor en Hechos 4:12, que solamente hay un nombre dado bajo a los hombres, el cual el hombre puede ser salvo, y es el Señor Jesucristo. Y como nos dice también la palabra del Señor en 1 Timoteo 2:5, que no hay otro intercesor o otro mediador ante Dios y los hombres, más solamente el Señor Jesucristo. Si tú quieres creer en esto, está bueno. Si no quieres creer, pues allá tú. Sigue con las enseñanzas erróneas que el Vaticano, por medio de los papas y todos los sacerdotes, y todos los catecistas, nos siguen engañando. Pero allá tú, ya la palabra del Señor se te explica. La palabra del Señor no se te va a querer infundir a ti a la fuerza. No, tiene que ser de corazón. Si tú la recibes, bendito eres. Si tú la recibes, pues allá tú. Pero recuérdate que vas a venir un día a juicio, y no vas a tener excusa, de que nadie te haya hablado de la verdad. Nos dice la palabra del Señor: y como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Estas ciudades se habían ido al lesbianismo, se habían ido al homosexualismo, teniendo sexo hasta con los animales. ¿Y qué se están haciendo ahora en las iglesias? Y duele saber eso, que hasta en las iglesias de Cristo, en las iglesias cristianas que se llaman, no mencionando la iglesia católica, donde se practican el lesbianismo, las monjas con monjas, donde se practican también homosexualismo, que los mismos sacerdotes sean. Ustedes ya saben toda la historia, no les tengo que decir todo eso. Todas estas personas, dice la palabra del Señor, dice, están aquí como, van a sufrir el castigo. Otra vez voy a leer así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza. Eso es el homosexualismo, es un vicio contra la naturaleza. El lesbianismo también. Entonces estos que nos quedaron como ejemplo, dice, sufriendo el castigo del fuego eterno, y eso nos va a tocar a todos si participamos de todas estas cosas que van en contra de la palabra del Señor. Ustedes creen que porque el Papa les dice, o el Pop, que es un mentiroso, les dice a ustedes, que hay que ser buenos, y con solo ser buenos, con eso van a heredar el reino del cielo. Eso es mentira. Dice la palabra del Señor que en Isaías 64:6, que el hombre y su justicia son como trapos de inmundicia, no sirven para nada. Y en Efesios 2:8 y 9 nos dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿y qué es lo que ha enseñado la Iglesia Católica y todavía enseña? Te dice a ti, para que cuando te vas a confesar ante un sacerdote, reza 3 Padre Nuestros, un Ave María, 3 Santa María, y ya estuvo, y si es posible, paga también para que se te perdonen tus pecados. Por eso es que se rebelaron todos estos santos, y bendito sea Dios que se rebelaron contra todas estas normas injustas, diabólicas de la Iglesia Católica, donde tenían que vender las indulgencias, y mucha gente era pobre, no las podía comprar. Entonces, según ellos, eran malditos. Pero aquellos que eran ricos, aquellos sí podían hacer todo lo que ellos querían, y comprar indulgencias y ya ser salvos. Esa es una enseñanza del diablo. Por eso que todos estos hombres, estos santos ministros que nos transportaron la Biblia, ahora que la podemos leer, nosotros podemos entenderla, por eso se rebelaron ante toda esta suciedad, estas enseñanzas diabólicas que los mismos
digamos, los mismos conquistadores cuando vinieron a México, cuando vinieron a América, a toda América, ¿ok? Trajeron estas enseñanzas erróneas, ¿ok? Del paganismo mezclado con digamos, con cristianismo. Ese no es un cristianismo puro. Pero entonces todas estas personas que hacen toda esta cosa están reservadas, dice, para un fuego eterno, así como Sodoma y Gomorra y las otras ciudades vecinas fueron destruidas. Dice, y nos dice en el 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Sí? Estas personas blasfeman contra las potestades superiores, blasfeman contra Dios, blasfeman contra Cristo, blasfeman también con autoridades de aquí de la tierra, blasfeman contra los presidentes, en fin, contra todas estas personas. Y Dios no está contento con nosotros hagamos eso. Entonces, protestan con potestad superior, dice. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir, dice la palabra del Señor, juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Que el Señor reprenda a todas estas enseñanzas malévolas del enemigo que hay hoy en día. Pero estos blasfeman, dice, de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Eso es lo que andan haciendo ahora todas estas personas que se han salido de la verdad, que se han salido de la palabra del Señor enseñando cosas que no deben enseñar. Hay de ellos, dice, porque han seguido el camino, sí, muchos de ellos han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en error, dice, de Balaam. Sí, muchos predicadores de toda congregación, muchos predicadores de toda congregación se han ido tras los caminos de Balaam, buscando el lucro, buscando bienes materiales, y perecieron, dice, en la contradicción, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas, dice, en vuestros ágapes. Así nos dice la palabra. Ok. Estos son murmuradores también, dice la palabra del Señor, querellosos, que andan según sus propios deseos y no los deseos de Dios, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacarles provecho. Esto hacen, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Y cuántos andan así? Todos andan en malo, empezando desde la secta principal del Vaticano, del catolicismo, de ahí empiezan, ellos según sus propias opiniones, sus propias cosas, esos andan haciendo y se han salido de la palabra, son burladores que andarán, dice, según sus malvados deseos. ¿Y cuál es el malvado deseo? Ustedes ya saben en qué malvado deseo hacen, que prohíben a la gente comer carne, dice, cuando todo es purificado por Dios, que prohíben casarse, dice, por eso hay muchos homosexuales, muchas lesbianas en las iglesias. ¿Por qué? Porque prohíben casarse, de abstenerse, cuando Dios dice que dijo en el 2.18 de Génesis, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y si el hombre no es bueno que solo, también la mujer no es buena que esté sola. ¿Por qué? Porque ellos se fijan en otras cosas que no tienen que hacer. Quieren agradar a Dios, pero no se agradan, lo agradan de vista, pero de escondidas hacen todas maldades en la vida. Hombres con hombres teniendo sexo con hombres, mujeres con mujeres teniendo sexo con mujeres, sacerdotes teniendo sexo con monjas, matando a los niños, abortándolos en los conventos, bajo el Vaticano, y en fin, toda esa cochinada. Pero eso no solamente ellos, también en las iglesias protestantes que protestan contra la mentira católica también hacen eso. Entonces Dios también trae castigo, no solamente para una iglesia, trae para todas las iglesias que andan o que andamos en caminos perversos. Así dice la palabra del Señor. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los
sensuales que no tienen el Espíritu. Si una persona que anda en todas esas cosas no tienen al Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo podemos decir que el Espíritu de Dios mora en la iglesia, en una iglesia católica o en una iglesia cristiana, cuando uno anda haciendo todo este tipo de pecados, pastores cometiendo adulterio, todo tipo de ministro haciendo adulterio? Ahí Cristo no está ahí, el Espíritu Santo no está ahí. Sé que somos mentirosos si hacemos todo eso nosotros. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Dios quiere que hagamos, que oremos en el Espíritu. Si leemos nosotros la palabra del Señor también aquí en Juan, vamos a leer la palabra del Señor acá en Juan 1. Vamos a leer acá, en Juan 1, del 7 al 11. Juan capítulo 1, nos dice así la palabra del Señor. Juan 1, del 7, vamos a leer hasta el 16, nos dice la palabra, varios versos. Vamos a empezar desde aquí, del 1. Dice así la palabra del Señor. Esto es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces nosotros no tenemos que, andamos en luz, no tenemos que tener tinieblas. Si somos de Cristo, no tenemos que andar cometiendo todos esos tipos de pecados de que la Biblia nos menciona allá en Gálatas capítulo 5, verso 19, 21, y lo mismo en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, ¿ok? También en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 21, también nos menciona el Señor todos los tipos de pecados, ¿ok? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Sí, nosotros podemos decir, vamos a la iglesia, tenemos comunión con Cristo, pero si andamos practicando cosas de pecaminosas, entonces no andamos en mentira. Y Dios quiere sacarnos de esa mentira. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, el cual es Cristo, tenemos comunión unos con otros y la sangre, dice, de Cristo, ¿sí? Entonces la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así dice la palabra del Señor, mis amadísimos amigos. Okay. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros, en todas estas cosas, mis amadísimos hermanos. Si tú no has recibido a Jesucristo como el Salvador de tu alma, hoy es el día que lo recibas. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 10, verso 8 al 11, nos dice así la palabra del Señor, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que en él cree no será avergonzado. Okay. Recibe a Cristo en tu corazón este día para que seas salvo. No todos los que dicen Señor, Señor, dice la palabra Señor, entrarán al reino del cielo. Así dice Mateo 7:21, mas los que hacen la voluntad del Señor. Porque muchos son los llamados, dice la palabra del Señor en 22:14 de Mateo, pero pocos los escogidos. Sé uno de esos pocos escogidos de Dios en esta mañana. Recibe a Cristo como el Salvador de tu alma este día. Él te llama, no dice la palabra del Señor en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Así nos dice la palabra del Señor. Y la única que te puede hacer limpia tu alma de todo pecado es la sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7 y Apocalipsis 1:5. Recuerda de que está establecido de que el hombre muera una vez y después a juicio. Nos dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27. Porque todos vamos a venir ante la presencia del Señor
Jesucristo a juicio. Y los libros serán abiertos, dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, verso del 11 al 15. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los que no se encontraron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Dios no quiere, Cristo no quiere mandarte a este lago de fuego y azufre. Ese fue hecho nomás para los ángeles que se rebelaron con él junto con Satanás. Solamente, pero tú no, ese lugar no es para ti. Pero tienes que recibir a Cristo, tienes que bautizarte, dice la palabra del Señor. En Marcos 16 dice la palabra del Señor: el que creyese y fuese bautizado, ese será salvo, mas el que no creyese ya está condenado. Eso lo dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Y en Hechos 2:38 nos dice: arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesús, para perdón de pecados, y recibiráis el don del Espíritu Santo. Tienes que bautizarte bajo la autoridad que Jesucristo nos da, que a Él se le dio por medio de Dios Padre. En Mateo 28, 18 y 19 dice: toda autoridad se me ha dado a mí, dice el Señor Jesucristo. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma que se tienes que bautizar. Si tú dices: pues ya me bautizaron cuando estaba pequeñito, ese bautismo no sirve. Los niños, son de Dios. Hoy que ya tienes pecados es cuando tú necesitas hacer la confesión de fe, arrepentir de tus pecados, y confesar a Cristo como el Salvador de tu alma. ¿No dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 10, 32 y 33? Capítulo 10, verso 32 y 33. El que confesara mi nombre entre los hombres aquí en la tierra, yo lo confesaré ante Dios Padre que está en el cielo. Pero el que me negara aquí en la tierra ante los hombres, yo también lo voy a negar ante Dios Padre que está en el cielo. Cristo es la roca, sobre él está fundada su iglesia. No hay otra roca, como te dije, no es roca de Pedro, como dicen que la iglesia católica es la iglesia única, verdadera. No es así. Ellos se hicieron esa su propia iglesia. La iglesia se llama Iglesia de Cristo. No se llama Iglesia Católica, no se llama Iglesia de los Santos de los Últimos Días, no se llama Bautista, no se llama Mormona, no se llama Testigo de Jehová, no. Se llama Iglesia de Cristo porque Cristo murió por ella en la cruz. Cuando tú compras alguna cosa, tú le vas a poner tu nombre. Así fue Cristo. Cristo compró su iglesia con su sangre, por lo tanto lleva su nombre. Que no te den mentiras, mis amadísimos amigos. Sal de toda esa mentira, lee la Biblia, y la Biblia te va a abrir los ojos y vas a mirar todas las mentiras que hay. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 6, que dice Cristo que Él es el camino. Imagínate, Él es el camino, dice, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, una virgen, un santo que te hacen, esos monos que te hacen de yeso, de piedra, de madera, eso no te sirven para nada. Eso no sirve para nada. Dios los odia, dice la palabra del Señor, y nos considera locos cuando seguimos nosotros tras esos muñecos que los tienen que arrastrar. Hoy que ha pasado Semana Santa, que dicen ustedes que ahí van arrastrando esos monos, cargándolos, esos no sirven para nada. Pueblo loco e ignorante, dice la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 32, verso 6. Bueno, si tú quieres creer, si no, pues allá tú vive la vida como quieras vivirla, pero recuerda, que va a haber un día final en que va a haber un juicio, de Cristo, y si no pones atención a lo que se te dice, vas a ir al infierno, a ese lugar de fuego, azufre que está preparado para el diablo y sus ángeles. Mi amigo, mi amiga, que el Señor te dé sabiduría. Recuérdate que dice la palabra del Señor: si quieres tener paz con Dios, acércate a Cristo. Dice Romanos 5:1, dice así: justificados pues por la fe en Cristo Jesús, ahora tenemos paz con Dios. Pero si tú no tienes solamente la fe en Cristo Jesús, entonces no tienes paz con Dios. Si le pones fe a Jesucristo, si le pones fe a todos esos muñecos de la Guadalupe, en fin, todos esos muñecos, de nada te va a servir eso. Dios no se lleva con los ídolos. Él es un mandato que dice que Él odia a los ídolos. Entonces, mi amigo, acércate a Cristo, recibe a Cristo para que tengas paz con Él. Y los demás, ustedes, mis hermanos, hermanas, que el Señor los bendiga, que la paz de Cristo esté con ustedes, y arreglemos nuestra vida si andamos caminando chueco, mi amadísimo hermano, porque así como el pueblo, como acabamos de leer, que el pueblo fue salvado de Egipto, y nosotros también que somos salvos por medio de Cristo, también por el camino podemos perecer y ser castigados y lanzados al lago de fuego y azufre. Que la paz de Cristo esté con todos vosotros, mis amados hermanos y hermanas. Amén y amén.